Ya lo habíamos anunciado, se suma a nuestra mesa de conversación aquí en Estado Nacional Prime el presidente de Convergencia Social, diputado Diego Ibáñez. Diputado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estaba ahí en un rinconcito escuchando la conversación, ¿o no? ¿O no se escuchaba bien toda la conversación? Escuché todo lo que estaban conversando. Ya, no tengo que repetir. No tengo que repetir todos los puntos. No, pero quiero partir por preguntarle, como presidente del partido del presidente, además, ¿cómo, no sé si es fácil evaluar al presidente desde esa vereda, pero además que lo conoce también, ¿cómo ha visto el manejo del presidente de la crisis en el caso Convenio, que aquí coinciden nuestros dos panelistas, que se ha equivocado? Mira, estaba escuchando atentamente la conversación a propósito de cuán preparado puede estar el gobierno para enfrentar esta situación. Yo aquí no quiero ponerme una careta de experto, analista de cómo se enfrentan estos temas, la verdad. Personalmente y colectivamente esto nos ha afectado mucho. Yo creo que aquí no podemos negar que hay una alta decepción también de dos personas que, o más personas eventualmente, inescrupulosos, eventualmente delincuentes, que manchan, independiente de las diferencias que tengamos entre sectores políticos, pero que manchan una iniciativa colectiva, un partido, un movimiento que viene de la lucha social y que levanta la bandera de la probidad y la transparencia como una causa. Yo creo que eso naturalmente cuando suceden estas cosas nos afecta mucho y eso no lo voy a esconder. ¿Cómo ha enfrentado el gobierno esta situación? Yo creo que se han hecho todos los esfuerzos por hacer que la basura jamás se esconda debajo de la alfombra, que se levante la alfombra y que salga todo lo que tenga que salir. Aquí nadie está exento de ningún partido, ningún movimiento de cometer este tipo de delitos eventualmente. Lo importante es cómo los abordamos con radicalidad para que esto se extirpe. Y aquí quiero ser bien claro. Hay muchos dime y diretes de que tú eres más corrupto que yo, tú eres de derecha, de izquierda. Hace poquito, y yo no estoy de acuerdo con la teoría del empate, en absoluto. Se está investigando otras fundaciones de gobiernos anteriores. Esto es un problema de Estado. Cuando se carece de facultad de fiscalización, de herramientas, desde la Dirección General de Aguas, desde la Contraloría, desde la Superintendencia de Medio Ambiente, cuando se carece de fuerza para que los convenios público-privados o las puertas giratorias no existen, esto es un problema de Estado. Hay muchos casos de corrupción que han sucedido las últimas décadas. ¿Y por qué siguen sucediendo? Yo creo que falta herramientas. En la ley de presupuesto del último año de Sebastián Piñera, yo recuerdo muy bien que hubo una solicitud del Contralor Bermúdez para fortalecer su capacidad de fiscalización de los contratos municipales, de los contratos del Estado, de los convenios, etc. Hubo un debate al respecto también en la ex Convención Constitucional a propósito de cuál era el estatus jurídico que se le iba a dar a la Contraloría como órgano persecutor también de las cosas, de los actos administrativos. Yo creo que eso faltan más herramientas, pero eso no obsta, ojo, que se cometió un grave error, un eventual delito y que lo vamos a perseguir con todas las herramientas de la ley. Ya. Y en ese sentido, cuando tú dices, Diego, que esto ha afectado tremendamente, en el fondo es el proyecto del Frente Amplio, o la moral incluso, me imagino, del Frente Amplio, porque más allá de que esto sea, el foco esté puesto en Revolución Democrática, finalmente son todos parte de un proyecto conjunto y nuevo que venía a renovar la política. Yo creo... Y ahí yo no sé si la gente incluso alguien en esta misma mesa decía, la gente no hace la distinción entre si soy Revolución Democrática, Convergencia Social, Partido... O sea, termina siendo que todos los políticos terminan siendo corruptos. Entonces esto ensucia a todos, pero me imagino que a ustedes les debe dar, no sé lo que es, impotencia, rabia, frustración, porque los salpica de todas maneras, ¿no? A mí me da personalmente mucha rabia, tú dijiste algo sobre la moral. Yo creo que hay fuerzas políticas que nacen de los movimientos sociales de la calle y que no cuentan con más redes o más apoyo económico de otros sectores y que naturalmente emergen en momentos de convulsión política, de crisis de la democracia, que suceden en todas partes del mundo. Y sobre todo para quienes nos sentimos de izquierdas, probablemente la ética y la moral es lo único que se tiene para dar la pelea. Y cuando eso se mancha el proyecto
en su conjunto. Nosotros nos sentimos y nos seguimos sintiendo con Revolución Democrática partidos muy hermanos. Nacemos de un origen que es el movimiento estudiantil. Ellos tienen 10 años, nosotros tenemos 3, 4 años recién. Pero creo que aquí el tema está en cómo enfrentamos esto en adelante y hemos hecho todo lo posible. Se han hecho querellas al Ministerio Público, se han entregado todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado por parte del ministro, se han hecho sumarios administrativos. Se sacó a 2 personas de Cuajo, renunciaron, los expulsaron del partido, se suspendió la militancia de la diputada Catalina Pérez, se han puesto todos los antecedentes a disposición y creemos que esa es la fuerza con la cual siempre cualquier fuerza política tiene que actuar cuando ocurren estos hechos. Voy a darle la palabra a Tiro, pero quiero una palabrita más cuando tú dices que esa ética, y cuando no tienen, digamos, otra cosa, la ética y esa moral es lo único que se tiene para luchar. ¿Esa es lo que se entendió como la superioridad moral expresada por el ministro Jackson? Mira, hay un libro muy bueno de Ignacio Sánchez Cuenca, lo terminé hace poquito, lo recomiendo mucho, que se llama La superioridad moral de la izquierda. Es de un español, un profesor. Y él señala, cuando tú sientes que tus ideas son tan correctas, te comienzas a sentir más que el otro. Por tanto, el otro, en el transcurso del conflicto político, va perdiendo su capacidad de sentirlo tú mismo como un igual. En el momento en que deja la humanidad o 2 personas que piensan distinto de sentirse como iguales, hay uno que se impone sobre el otro. Cuando uno se impone, se pierde la capacidad de diálogo. Por tanto, la política se quiebra. Cuando se quiebra la política, tú pierdes la capacidad de que tus ideas en la batalla cultural ganen. Al final del camino, por más correctas que sean tus ideas, jamás uno puede pensar que es superior a la otra persona. Porque ahí... Y lo pensaron en algún momento... Allí tú pierdes la pelea. Lo pensaron. Yo no voy a ponerme a interpretar lo que dijo Giorgio Jackson en un Twitch, pero esa crítica yo creo que es particularmente contingente para la izquierda en todo el mundo, en un momento en el cual las democracias se comienzan a quebrar y los movimientos más conservadores comienzan nuevamente a avanzar. Sí, creo que esa crítica es transversal y para nosotros en particular, y yo personalmente me la tomo muy en serio. Pero pongámosle un viso más concreto, más terrenal a esto, porque si no es la izquierda en todo el mundo. Y yo puedo estar de acuerdo con algunos de los planteamientos que hace, pero ese tema de la superioridad moral, digamos que también lo ha sido George Jackson solamente. El diputado Gonzalo Winter de tu partido les dijo que el presidente de la República tenía una suerte de aura, prácticamente, no sé, de apóstol, que era un ser de luz, un ser espiritual, después de la cuenta pública. El diputado Winter insiste en que lo descontextualizaron. Bueno, demasiada descontextualización. Pero vamos al caso chileno más bien concretamente. Yo entiendo la congoja que expresas tú y se nota que estás preocupado, angustiado y triste y dolido. Pero esta idea o este intento de tratar de focalizar esto en 2 o 3 personas que señalas tú, como Catalina Pérez, la gente de Revolución Democrática, y decir que no van a dejar que la basura se esconda debajo de la alfombra, me parece que queda como chico respecto al diagnóstico, porque lo que estamos viendo es que el Ministerio Público hoy día dice que está investigando más de 14.000 millones en traspasos que hoy día no están justificados hacia fundaciones. Entonces eso ya no es la basura. Hay investigaciones en 7 regiones del país. En 7 regiones, eso ya no es basura, sino que es un basural lo que hay detrás de esto. Y la pregunta que hago yo 8, perdón. Bueno, 8, corrigen. Con 14.000 millones que están en investigación. Entonces es un basural grande. Entonces la pregunta es, más allá de la reflexión y de tratar de encapsularlo en 1 o 2 personas, ¿cómo pretenden salir o cómo ven que tienen que salir? Porque yo entiendo que tú estás diciendo que no son expertos en el manejo de crisis, pero supongo que tienen un plan, un diseño, una idea respecto de cómo enfrentar este tema. Está muy claro cuáles van a ser las líneas a seguir. Digamos, más que estrategias comunicacionales para tratar de pintar algo que no es. Yo no estoy de acuerdo con, en política, hacer ver algo como lo que no es o decir algo que en la práctica no sucede. Uno tiene que hacer, decir y ser consecuente. ¿Cuál es esa consecuencia? Primero se crea un consejo de expertos que en 45 días, en breve plazo, va a sacar una serie de políticas públicas para reforzar el Estado, su capacidad de fiscalización y de asociación con el mundo privado que debe existir. Tú no puedes decir que por el hecho de que 1, 2 o 3 fundaciones, o incluso 14 fundaciones, paguen el pato las miles de fundaciones que hacen un tremendo trabajo. Entonces, eso. La pregunta que tengo yo, la inquietud que tengo yo, bueno, está bien, pero de acuerdo. La pregunta que tengo yo es, ¿cómo llegaron a esto? O sea, ¿cuál es la reflexión respecto a cómo llegaron a esto? O sea, ¿qué falló, digamos? ¿Qué falló? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que hay dos dimensiones. Uno, que efectivamente los partidos deben tener un control interno riguroso. Segundo, que los criterios políticos, porque aquí también hay responsabilidades políticas que se juegan,
tienen que ser sumamente rigurosas, radicales para extirpar el amiguismo o qué sé yo. Y el Estado también tiene que tener herramientas de fiscalización. Fíjate que hoy, cuando estoy segurísimo, de que todos los requerimientos que se han hecho a Contraloría, con suerte, quizás el 50% va a ser investigado oportunamente. Yo mismo he presentado en mi periodo anterior oficio a Contraloría que jamás me ha llegado una respuesta, más allá de notificar que efectivamente se recibió, pero hay investigaciones que no se toman en cuenta. Fíjate que la Superintendencia de Medio Ambiente es incapaz de fiscalizar actos de privados porque no tiene el personal adecuado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran quizás el más grave y lo sancionan para que irradie una especie de miedo hacia el resto. Si el Estado hoy no tiene capacidad fiscalizadora, probablemente esto va a seguir ocurriendo. Ahora, eso no exime la responsabilidad política que tienen los dirigentes en elegir la gente idónea. Y en eso te lo concedo absolutamente. Yo quiero complementar un poco lo que está planteando Cristian con la siguiente duda, que a mi juicio es la incertidumbre más grave, más compleja que trasunta de este caso. Un caso en el norte, en Antofagasta, puede ser una casualidad, basura debajo de la alfombra que sale a la luz, etc. 2 casos ya pueden ser dudosos, pero cuando ya empiezas a tener 10, 15, 20 fundaciones que operan todas bajo el mismo esquema, bueno, si están todas operando bajo el mismo esquema, aquí hay una pregunta inevitable y es, ¿tiene que haber habido una decisión política para que esto ocurriera? Porque no pueden ser 15, 20 casualidades todas iguales. O sea, si este esquema empezó a funcionar de una determinada manera cuando recién un gobierno, y esto se descubre cuando recién un gobierno lleva 1 año y medio, es porque a lo mejor alguien tomó la decisión de que esto funcionara de esta manera. Y yo lo que de alguna manera le quiero preguntar a Diego es, ¿ustedes han planteado, han pensado en la posibilidad de que aquí haya una decisión política de alguien para que esto adquiera la masividad que está adquiriendo? Te lo respondo inmediatamente. Yo no tengo ningún antecedente que me sugiera que aquí hay una especie de decisión política desde arriba para que se opere de esta manera. Nosotros preparamos una comisión investigadora que la presentamos el día lunes como Frente Amplio para investigar desde el año 2015 en adelante. ¿Por qué el 2015? No es baladí. Porque ese año cambia la legislación y el Estado puede entregarle recursos no a los municipios, sino a las fundaciones directamente. Por tanto, hacer un análisis de cómo esa legislación quedó chica para que en el futuro no vuelva a ocurrir. Hace poquito venía para acá, veía Twitter y que había la Fiscalía de Oficio investigaba una fundación de un dirigente, un militante de Renovación Nacional durante el gobierno de Sebastián Piñera por 100 millones de pesos. Yo no me voy a poner a apuntar, es que ustedes son los... Esto ocurre porque el Estado lo permite. Porque de los 35.000 militantes que tiene mi partido, o de los 20 y tantos mil que tenga Revolución Democrática, o de los... Entiendo que la UDI y el PC quizás son los partidos más grandes, de los 40.000 militantes, por cierto que uno no tiene 40.000 fiscalizadores para ver qué es lo que hacen ellos. Entonces, esto implica un trabajo de Estado y la comisión investigadora que planteamos, que va a investigar desde el 2015 hacia adelante, la comisión de expertos que plantea el gobierno, además de los proyectos que ya están en el Congreso, yo creo que eso tiene que construir una política pública que ponga la probidad y la transparencia y la anticorrupción como bandera transversal de todos los partidos políticos. Es decir, que de alguna manera, perdón, el aprendizaje de todo esto es que finalmente ustedes se dan cuenta que no eran seres de luz, no eran superiores moralmente y que efectivamente puestos en las condiciones de ejecutar acciones, de tener presupuesto, de poder hacer transferencias, también podían caer en las mismas malas prácticas que caía el resto de los partidos, de las coaliciones o los gobiernos de los 30 años. Yo no sé qué militante ha dicho que somos seres de luz. No, bueno, la superioridad moral, la supuesta mejor preparación respecto a los otros, la impugnación sobre cómo hicieron, la lógica de los abusos, las marchas 1, 2 y 3 respecto a los abusos, porque lo que hemos visto este tiempo es abuso 1, 2 y 3 y ya en 7 u 8 regiones. Entonces, lo que te pregunto yo es, ¿hay una convicción hoy día respecto de que cualquier sujeto en una condición de tener poder, de tener dinero y tener recursos, puede caer en la tentación de meter las manos? Por eso yo creo que jamás ningún militante ha dicho que somos seres de luz, porque el poder en sí mismo es un fenómeno que captura la humanidad propia, incluso del más altruista. Y ese poder, en tanto Estado, tiene que tener la capacidad de prever de que esa persona, ese supuesto ser de luz que dijo que era ser de luz, tenga la sanción correspondiente y se prevea y que no llegue una vez que ya se robaron los recursos de los contribuyentes, y para eso faltan herramientas. Y lamentablemente el Estado subsidiario, que hoy es muy defendido por muchos sectores, el Estado subsidiario impide que muchas veces esa recaudación se destine a fortalecer el aparato del Estado allí donde no llega, en el rincón que no llega, porque la fundación muchas veces hoy tiene que ir a hacer una pega que
en teoría, en cualquier país de la OSD, le correspondería al Estado. No, yo comparto la reflexión, sí, comparto la reflexión. No voy a criticar por ello la labor de las fundaciones. Coaniquem, Teletón, Techo, tengo muchos compañeros, incluso del Frente Amplio, que se han dedicado a trabajar en esas fundaciones y saben lo difícil que es para ellos desde la sociedad civil ¿Tú no sientes construir trabajo comunitario. ¿Tú no sientes que haber hecho de la ética y de la impugnación moral un instrumento y un arma política finalmente respecto de las generaciones anteriores y de los bloques que gobernaron antes de ustedes terminó siendo al final una cuestión que hoy día hace que esta crisis sea mucho más pesada para el Frente Amplio de lo que eventualmente fue la crisis de los sobresueldos en el gobierno de Lagos o la crisis del financiamiento ilegal de la política durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que fue una cosa efectivamente extendida y muy transversal? Fíjate que voy a decir algo contraintuitivo. A mí me gusta que hayan fuerzas políticas como, por ejemplo, el actual Partido de la Gente o incluso republicanos que levanten las banderas de la probidad y la anticorrupción. Me gusta que exista esa gente. Me gusta. Y que después cuando se peguen el chancacazo sea fuerte. Probablemente va a ser fuerte, porque la levantaron y luego se presentan como hipócritas. Ahora, más allá de quién haya caído en ese hoyo, esto sirve para que la sociedad también deje de normalizar este tipo de situaciones. En Colombia esta cuestión sería absolutamente normal. Probablemente en la crisis actual que vive Perú, esto estaría extremadamente normalizado, pasa en las policías de Argentina, pasa en las policías de Bolivia, y yo creo que Chile tiene un estándar cultural que no ha permitido todavía que estas cosas se naturalicen. Y creo que también en parte es porque hay fuerzas políticas que levantan esto como bandera. Y eso puede parecer contraintuitivo, insisto, y el chancacazo es más fuerte, pero está bien que se levanten estos como bandera y causas sociales. Ya, pero el chancacazo es más fuerte. Naturalmente. En este caso, porque ustedes precisamente levantaron esa bandera. Naturalmente. Ya, eso está reconocido, digamos. Y partí reconociendo que esto me duele en el corazón. Ya, y hablando de reconocimientos, tú entonces no crees, Diego, tú dices que no hay ningún o no tienes ningún dato, pero tú descartas que aquí haya existido un grupo de personas, un grupo de mentes que crea. Es que, claro, que puede terminar una asociación ilícita, pero ni siquiera quiero hablar del delito específico, sino que hubo personas que planificaron crear fundaciones, porque acaban de crearse, digamos, para defraudar al Estado o defraudar al fisco. Como decisión política, como estrategia, me cuesta creer que eso exista. Ahora, si alguien tiene algún antecedente, yo creo que eso ya sería la demolición de Ya, pero cuando uno ve que hay fundaciones que aparecen hace poco y que además cambian de giro justamente cuando les asignan los dineros y por lo tanto antes no tenían ni una experiencia en construir casa, estaban dedicados al proselitismo político o a otras materias o a los videos culturales ocurre. Y aparecen con cambio de giro y justamente cuando les entregan los dineros para hacer dineros importantes, además para hacer trabajos que no tenían nada que ver con el judicial. Sí, eso ocurre, lo que tú estás señalando. Claro, que no es un solo caso. Entonces ahí uno dice... Ocurre en varios casos, pero la diferencia, a propósito de la pregunta, Sí. me cuesta pensar que eso sea una decisión política estratégica de algún partido o de alguna coalición para defraudar al Estado. O sea, hay una distancia entre que eso ocurre. Sí. Ocurre mucho con las EGIs. Sí, claro. Estos entes privados que preparan proyectos para postular a vivienda, que después quiebran, estafan, después levantan otra. Eso ocurre. Y ocurre... por eso la regulación hoy día, por ejemplo, una EGIS o una persona jurídica que fue sancionada después igual puede hacer lo mismo y puede hacer lo mismo. Ahora, evidentemente el Estado tiene normas que a veces permiten que eso suceda. Eso hay que cambiarlo. Pero de ahí a que sea una convicción y una estrategia política de este gobierno... O sea, no, lo descarto absolutamente. No más que de este gobierno, que haya grupos digamos, de militantes de partidos de este gobierno, pero grupos de gente que descubrieron la fórmula, digamos, y digan, vamos a crear fundaciones y vamos a presentarnos a proyectos y cambiamos de giro y es la forma, por trato directo, que nos van a pasar esta cantidad de plata. O sea, si tenemos un antecedente en esa línea, no te quepa duda que la forma de actuar va a ser radical en la persecución penal, pero por el momento no hemos encontrado ningún antecedente que sugiera lo que tú estás planteando. Se confundió el gobierno al empezar a hablar de fechas y cuando se supo quién supo primero y que incluso hasta el presidente se metió de una manera muy confusa en una declaración que no entendió nadie. No sé si tú la entendiste, pero
de cuando se enteró el gobierno o él acerca de estas primeras irregularidades en Antofagasta? El ministro Cordero luego Sí. Salió afirmando que efectivamente el presidente no se equivocó. Y lo dijo específicamente en fechas que no las voy a decir porque no las recuerdo, pero entiendo que algo del 7 de junio, el 16, y que nadie sabe en La Moneda, y no tengo ningún antecedente, que alguien sepa en La Moneda antes que el ministro Montes. Por tanto, yo me remito solamente a lo que señala Tampoco el el jefe ministro. de asesores, Miguel Crispi, tengo que es de ningún- Revolución Democrática, porque el Ningún presidente antecedente. de Revolución Democrática reconoció que él sí sabía antes. Claro, pero de La Moneda no hay ningún antecedente que sugiera aquello. Ahora bien, ¿Es el ministro Montes yo el creo, primero que se entera? Yo creo, así es, según lo que nos señala el ministro Cordero. Ahora bien, yo creo que el presidente, aquí hablando de su afirmación, Sí. él tiene un estilo que es bastante honesto. Sí. Y él le pone el pecho a las balas cuando un periodista en una conferencia a propósito del tema de la vivienda le pregunta, dentro de un contexto que era una actividad con una comunidad, le pregunta y él responde. Y en su perfil de honestidad, luego el ministro Cordero precisa una fecha, pero... Tiene que salir a aclarar, pero es que la declaración es muy confusa. Pero yo creo que allí, yo insisto, el presidente no se equivoca. De hecho, lo que él señala es precisamente lo que ocurrió. O sea, deslinda los hechos. Ahora, el problema es que el yo creo que allí- senador Latorre dice que se enteró 10 días Sí, antes pero- y es muy difícil imaginar que el senador Latorre, presidente de Revolución Democrática, se entera 10 días antes y no le avisa a nadie en el gobierno, no le alerta a nadie en el gobierno, ni siquiera a los ministros del propio partido. Bueno, yo no tengo ningún antecedente que sugiera que La Moneda sabía antes. Por tanto, ahora, Revolución Democrática, su directiva, a mi juicio, más allá de la acción particular del presidente Latorre, ha hecho todo lo posible por tratar de poner los antecedentes ante la justicia. Desde la querella por quienes resulten responsables, desde el envío a Tribunal Supremo, desde la expulsión de los militantes. Por tanto, a mí no me cabe ninguna duda que la directiva de Revolución Democrática no está escondiendo ningún antecedente, ninguno. ¿Cómo ha sido la actuación del presidente de Revolución Democrática, o sea, si su colega, digamos, del otro partido, en esto, pensando en lo que está diciendo Max, que él dijo, bueno, en un principio dijo que la subsecretaria le había advertido al ministro Montes, después desechó para atrás y dijo que no había sido así, la subsecretaria salió, etcétera, pero él reconoce esta semana que supo 10 días antes de lo que estaba pasando. Advirtieron además que esto podía traer un problema. Un problemón. Claro, y por lo menos de conflicto de interés y que podía salpicar a la diputada Catalina Pérez. Efectivamente, o sea, si uno dice, ok, le creemos que no advirtió a nadie, ni siquiera al jefe de los asesores de segundo piso, Miguel Crispi, de su mismo partido, que uno entendería que hay una cierta comunicación, ¿o no? Si le creemos, entonces también actuó mal al no contarle a nadie, ¿o no? O sea, es que yo no puedo decir que le creo o no le creo, o que le faltó más prolijidad, o que tuvo que actuar más rápido. Naturalmente, probablemente pudo haberlo hecho mejor. Yo creo que si esa es la crítica, yo estoy de acuerdo, pudo haberlo hecho mejor. ¿Qué pudo haber hecho mejor? Probablemente comunicar de forma más certera, más oportuna durante los hechos, pero eso no quita que la directiva en su conjunto, el Tribunal Supremo, su comité político, haya actuado con la mayor urgencia posible. Ahora... ¿Pero de qué urgencia estamos hablando cuando el propio Latorre se juntó con Contreras y con Andrade? Es que yo... Y claro, no se supo nada. Claro, pero yo no sé, yo no tengo una bolita mágica como para ver qué se conversó en su reunión. Yo creo que los antecedentes que han puesto ellos a disposición de la justicia y comunicado a La Moneda, y entendiendo que ningún antecedente nos consta de que alguien sabía, lo demás es cualquier elucubración. Yo no tengo la información, yo no soy digamos, de ese partido, pero sí me consta, porque hemos conversado con la directiva de Revolución Democrática, que han hecho todo lo posible para que esto se esclarezca. Ya, pero te lo pongo de otra manera. Debiera haber, ni siquiera si le creo o no le creo, basándonos en lo que afirma el senador Latorre, debiera haber advertido el senador Latorre a alguien en La Moneda acerca de este conflicto y esta polémica que se venía generando en Antofagasta. Yo creo que cuando uno recibe algún antecedente, siempre naturalmente debe poner en constancia a algún involucrado del gobierno, siempre.
nuestro rol como presidente de partidos políticos es justamente prever que estas cosas sucedan, actuar rápidamente, actuar con celeridad, sacar todo lo que hay debajo de la alfombra y poner al final en las instancias respectivas la voluntad para solucionar estructuralmente este suceso, que en lo particular ocurre con 2 militantes de Revolución Democrática. Ahora, más allá de ese juicio, no tengo antecedentes que a mí me permitan señalar que aquí se mintió o que qué sé yo. Eso lo tendrá que determinar la justicia. No, es bien descorazonante escucharte porque efectivamente uno también, como todo ser humano, tenía expectativa de que esta nueva generación viniera a cambiar un poquito la política y lo que uno se ve o lo que uno se encuentra con esto, más allá de la reflexión o del acto constructivo que tú expresas, es que efectivamente que no estaban tan preparados para cambiar la política. Entonces, la pregunta que tengo yo es, claro, uno entiende que cuando se es joven, cuando se está por primera vez en el gobierno, la curva de aprendizaje probablemente es más lenta, porque la curva de aprendizaje es una curva en sí misma y uno no nace aprendiendo. Pero estas prácticas que uno esperaba que no existieran, desde tu punto de vista, los ponen en una posición que les permite seguir siendo creíbles para la sociedad y para la ciudadanía que les dio los votos para hacer gobierno. Te hago una pregunta. ¿Qué político hoy es creíble para la ciudadanía? Lo que pasa es que ustedes dijeron que ustedes podían ser No, la alternativa a los políticos no creíbles. Entonces... Y es una lucha constante. Sí, pero hoy la política en general no es creíble para la persona común y corriente que se parte el lomo para llegar a fin de mes. Está bien, está o sea, bien. la política en general, la institución está quebrada. Lo que nosotros tenemos que hacer es luchar por recuperar esa institución. Y es una lucha transversal, que no es de izquierda o derecha. Es una lucha finalmente porque el Estado, lo público, funcione para solucionar el problema de la gente que no puede llegar a fin de mes. Yo entiendo que eso es la respuesta que me tienes que dar, no hay otra. Si la pregunta que tengo yo es, ustedes dijeron, nos prometieron que eran capaces de cambiar esto, de cambiar las formas, las prácticas y los modos de hacer política. En los hechos, lo que ha pasado hasta ahora es que no están pudiendo hacerlo o no han podido hacerlo y que cayeron en las mismas malas prácticas en las que decían ustedes incurrían quienes habían gobernado los años anteriores. Que dicho sea de paso, lo de las fundaciones, dices tú, partió el 2015, es decir, con Bachelet. Fue Bachelet, si es que ella la que en ese gobierno fue que se dio más espacio a la focalización de lo que estás planteando. Pero no sé si hay una crítica. Pero independientemente de eso, la pregunta es, ¿cómo ustedes revalidan sus cartas de credibilidad frente a la ciudadanía que puso tantas esperanzas en ustedes? Votó por el presidente más joven de la historia del país, les dio la oportunidad a quienes no habían gobernado nunca, hizo un acto de fe ciega en una generación que prometía cambiar las cosas. Entonces, esa ruptura de la confianza, ese quiebre de la confianza es muy fuerte. La pregunta que tengo yo es, ¿creen ustedes, crees tú, Diego, que están en condiciones de recuperar esa confianza que traicionaron? Yo creo que si te dijera, si mi respuesta fuera sí, lo creemos, o sea, eso se hace con actos. Los actos que estamos empujando hoy día para esclarecer todos los hechos por parte de Revolución Democrática y el gobierno por crear una comisión experta para que esto se convierta en una política de Estado, además de avanzar en el royalty a la gran minería, además de avanzar en las 40 horas, además de avanzar en Ecopago Cero, además de avanzar en hoy las políticas de calle sin violencia, además de todo eso, nos contribuyen en parte a recuperar un centímetro de confianza. Pero yo diría que la política en general está rota con la ciudadanía. Es muy difícil hacer esa conjunción si hoy nos estamos desgarrando y nos estamos destruyendo humanamente en el Congreso por dime y direte solamente para sacarle un punto al de al frente. Yo creo que esa pelea de egos, finalmente, entre partidos por quién es mejor que el otro, no contribuye en nada. Yo creo que aquí lo único que puede contribuir es, por ejemplo, llegar al acuerdo por un nuevo modelo previsional, llegar a un acuerdo por la tributaria y llegar a todos los acuerdos que la ley hoy están en stand-by y durmiendo en el Congreso. Esa es la única forma de recuperar la confianza de la política. Nos tenemos que ir al corte, pero antes, solo una pregunta bien concreta. ¿Deben salir del gabinete Carlos Montes y Giorgio Jackson, como están pidiendo desde la oposición? Y si sale uno, sale el otro. Y al presidente le están pidiendo también desde la oposición que no viaje a Europa. ¿Cuál es su postura? Esas dos preguntas son facultad exclusiva del presidente. Yo creo que los ministros, mientras mantengan la confianza del presidente, hoy no tienen ninguna responsabilidad penal ni pero responsabilidad política podrían tener sobre los sucesos. Yo creo que ambos están haciendo un buen trabajo. El ministro Montes lo he visto en terreno. El ministro Giorgio Jackson hace poquito estuvo en nuestra región inaugurando centros de rehabilitación.
Yo creo que hay que hacer mejor la pega, por cierto, pero eso no obsta a que se ponga como condición que salgan los ministros para aprobar la tributaria o para aprobar la reforma de pensiones. Yo creo que eso está fuera de todo margen. ¿Eso está haciendo la oposición? He escuchado a varios de la oposición planteando aquello y altos personeros, digamos, de las bancadas de la derecha. Ya, pero eso es como un chantaje político, digamos. Ustedes saquen a los 2 ministros y nosotros le aprobamos la tributaria. O sea, ya dijeron que si es que no sacan a los ministros no van a aprobar la ley de presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, donde están todos los fondos para los bonos, para las personas mayores, para las políticas de cuidado. Yo creo que eso no corresponde. Ya, ¿y el viaje del presidente? ¿Debe viajar el presidente o no? Es que uno cree que el presidente como unipersonalmente es el que va y hace todas las... El presidente tiene un equipo. Sí, por Y supuesto. me imagino que la política también de relación política, económica y cultural con España o con el país donde él vaya es sumamente fundamental también. Él ponderará y es decisión de él. Si él decide viajar, procuraremos que acá en el gobierno se hagan todos los trabajos y las pegas que se tengan que hacer. Faltan 8 minutos para las 12 de la noche, hacemos una pausa, ya estamos de vuelta con los 50 años del golpe y la crisis que ocurrió esta semana con la salida, la renuncia del coordinador, del ex coordinador ahora, Patricio Fernández. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Habíamos dicho que veníamos con el otro tema que ha marcado esta semana o esta parte final de la semana, ¿cierto? La salida de Patricio Fernández como coordinador de la conmemoración de los 50 años del golpe. ¿Hubo veto por parte del Partido Comunista a la figura de Patricio Fernández o por parte incluso de algunos sectores del Frente Amplio? Yo diría que hubo un descontento de las organizaciones de derechos humanos. Esto lo conversé bastante con la diputada Lorena Pizarro, con la diputada Carmen Hertz, María Candelaria, y hubo un malestar por los dichos. En particular, no conozco... ¿No era un malestar anterior, desde el minuto en que lo nombraron como coordinador? No lo sé, pero cuando tú tienes un trabajo que está íntimamente ligado a las organizaciones de familiares de expresos políticos, de detenidos desaparecidos, yo creo que lo reconoce el propio Patricio y bueno, da el paso al costado. Yo creo que más allá de ¿Pero cuál fue el pecado de Patricio interno Fernández? que tenga uno, el fuero interno que tenga uno respecto de lo que él pensaba, yo no lo conozco en lo personal, pero el presidente plantea que él tiene una convicción profundamente democrática de lo que son las interpretaciones del hecho del golpe de Estado. Si ya genera algún tipo de resquemor con las organizaciones yo creo que son fundamentales para avanzar, porque son Ya, quienes... ¿pero cuál fue el pecado de Patricio Fernández? Por lo que las organizaciones plantean, hubo una especie de relativización de lo que es el golpe de Estado. Pero tú escuchaste la declaración y Yo la no- entrevista. Yo no he escuchado la declaración de la entrevista, escuché el transcrito, no sé cuál haya sido el contexto, entiendo que fue una conversación en redes sociales. No, en un programa de radio de la Universidad de Chile. Junto, digamos, es una conversación con Manuel Antonio Garretón, donde Manuel Antonio le pregunta a Patricio Fernández, en su calidad de coordinador, si es posible encontrar mínimos comunes acerca del golpe de Estado y de la dictadura en momentos en que uno ve que hay sectores que están reivindicando o justificando el golpe. Esa es la pregunta que le hace. Y Patricio Fernández, estoy parafraseando, pero lo que dice es: los historiadores, tú y los historiadores, le dice a Garretón, van a seguir o podrán seguir discutiendo sobre las razones del golpe, pero sí podemos encontrar una especie de acuerdo transversal en que lo que ocurrió después del golpe es inaceptable. O sea, la dictadura y las violaciones a los derechos humanos. Él no dijo, a mí me parece que hay razones para el golpe. Él dijo, los historiadores van a discutir o van a seguir discutiendo sobre las razones del golpe porque evidentemente en eso no hay acuerdo. En lo que otro podríamos decir que hay un acuerdo mayoritario de que es inaceptable. Esas son las palabras de Patricio Fernández. Pero además yo te complementaría con lo siguiente, que es que el mismo Garretón, Manuel Antonio, que estuvo en la campaña del presidente Boric apoyándolo, salió diciendo que sí. Patricio Fernández nunca había relativizado, ¿verdad?, el golpe de Estado. Lo que él dice es, digamos, graficar algo que digamos, está sobre la mesa, que sobre el golpe hay menos acuerdo en si ni siquiera justificarlo y por lo tanto en entender cómo pasó, por qué pasó, versus las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en dictadura, donde sí parece haber un acuerdo
en la gran mayoría de este país de que es inaceptable y que son condenables, versus las razones del golpe. Entonces, ya, bueno, uno no entiende será su opinión, no sé, pero yo creo que el acto de bombardear la moneda, el acto en sí mismo de tirar bombas sobre un edificio, de disparar hacia adentro, cuando Allende, hace poquito leí el libro de Óscar Soto, Allende la memoria, cuando Allende le señala a las personas con las que estaba que salgan, y él, bueno, pasó lo que pasó, y que esas personas, muchas de ellas después hayan sido secuestradas y acribilladas al día siguiente. Yo creo que naturalmente a mí me resulta imposible separar el acto mismo del bombardeo, del golpe, con el horror. En sí mismo el acto que instituye una acción antidemocrática mató gente, la torturó, cometió los peores horrores de la humanidad. Me resulta inconcebible que eso se separe, digamos, como si fuese ingredientes distintos. Son parte del mismo, probablemente, de hecho, lo entiendo las perfectamente. palabras El punto es que lo que dice Patricio Fernández, y eso no dice que él separa. De hecho, después en otro momento de la conversación dice que efectivamente desde el golpe en adelante, incluso antes, cuando matan al comandante jefe del ejército, comienza, digamos, ya los crímenes comienzan ahí. Pero lo que él pone sobre la mesa es que sobre esa parte no existe tanto acuerdo. No está diciendo él. ¿Se entiende la diferencia o no? Sino que no existen de acuerdo. Y eso parece ser, de hecho, por eso se ha generado toda esta discusión, ¿o no? Porque hay gente que, digamos, que le encuentra justificación, ni siquiera justificación, que tiene explicaciones de por qué ocurrió el golpe. Y lo que tú dices y es la postura de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, eso tiene en el fondo que yo entiendo que lo que les parecería es que el gobierno tenga un discurso condenatorio desde el origen, que no existe explicación posible, porque cualquier explicación posible pareciera ser que suena a justificación. A mí lo que me parece más delicado es precisamente ese punto, porque, a ver, yo no tengo ninguna duda, yo escuché el video y me queda absolutamente claro que Patricio Fernández en ningún momento relativizó y menos aún justificó, validó, legitimó el golpe. Tengo claro que Patricio Fernández es alguien que siempre ha cuestionado la validez y la legitimidad moral y política del golpe. A mí lo que me parece más delicado de este asunto es que se ha ido instalando la idea de que el solo hecho de discutir sobre las causas, sobre lo que ocurrió durante el gobierno de Salvador Allende. Y voy a ir más lejos que el caso de Patricio Fernández. Me parece que lo de Patricio Fernández es más o menos lo mismo que le acaba de ocurrir también hace un par de semanas atrás al propio presidente Boric. Cuando el presidente Boric recomienda a la izquierda leer el libro de Daniel Mansuy, un intelectual más bien de centro-derecha o de derecha directamente, y un sector cuestiona que se pueda plantear un argumento o se pueda tener la capacidad de recomendar una visión que no es la visión de la izquierda respecto de lo que ocurrió durante la Unidad Popular y de cómo se llega finalmente, porque eso es un poco lo que plantea Patricio Fernández. Los chilenos no nos vamos a poner de acuerdo nunca respecto de las causas del golpe. Eso es lo que Patricio Fernández dijo en definitiva. Podemos ponernos de acuerdo respecto de la legitimidad o su ilegitimidad, o respecto de lo que fueron las violaciones a los derechos humanos, pero respecto de las causas del golpe parece que no nos vamos a poner de acuerdo, y creo que este debate es el mejor ejemplo de eso. O sea, que Patricio Fernández haya tenido que salir producto de esto y que al presidente se lo cuestione por recomendar el libro de Daniel Mansuy desde el mundo de la izquierda y de las organizaciones de derechos humanos, es para mí el mejor reflejo de que no nos vamos a poner de acuerdo respecto de cómo llegamos a ese día, al 11 de septiembre. Y a mí lo que me complica y lo que me parece delicado de este asunto es que se instale la idea de que no se puede discutir respecto de cómo llegamos a un 11 de septiembre. Diego, se nos acaba el tiempo, pero quiero que, digamos, respondas a esa reflexión también, que en el fondo cualquier debate parece ser una justificación. Yo creo que uno podría debatir de lo que fuese, y eso ocurre, fácticamente ocurre en la sociedad. Hay gente que está a favor de Pinochet, gente que está en contra. Ahora bien, cuando uno conmemora y está a cargo de un acto sobre los 50 años del golpe, donde tú tienes una mesa de participación con las organizaciones que son los familiares de quienes sufrieron la tortura, la inhumanidad máxima de un terrorismo de Estado, yo creo que hay que ser firme. Yo creo que hay que ser firme. Más allá que
jamás voy a censurar a quien piense distinto respecto de ciertos hechos, siempre y cuando no caiga en el negacionismo a propósito de los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Qué te parece a ti que el presidente haya recomendado a la izquierda leer el libro de Mansubi? Voy a la mitad del libro, me parece muy bueno. ¿Te lo estás leyendo? ¿Te estás siguiendo la recomendación del presidente? Soy presidente del partido del presidente, tendré que No me queda otra que leerme el libro que recomendó el tengo que presidente. discutirse también. Más allá de no estar de acuerdo, yo creo que aquí hay varios libros también de, por ejemplo, de Oscar Christie a propósito del pensamiento filosófico de Jaime Guzmán, que yo también lo recomiendo mucho. Una persona progresista que intenta descifrar a un ícono de, a mi juicio, la ultraderecha en Chile. Entonces, ¿Te puedo hacer una pregunta? yo diría que Alonso, ¿no? más que saturar... Una pregunta Más que saturar los debates, yo creo que está bien romper dogmas y abrirse a leer. Ahora, respecto al tema de los derechos humanos, ahí yo creo que hay que ser bien claro, hay normas internacionales para sancionar estoy completamente de acuerdo. el negacionismo y en ello yo tomo bastante distancia. Muy corto. Yo creo que no hay ninguna duda en que nunca podemos validar un golpe de Estado. Eso es indiscutible. No vamos a validar un golpe de Estado. La pregunta que tengo yo, respecto a lo que has leído, ¿qué aprendizajes del gobierno de la Unidad Popular tomas tú para no repetir en el gobierno del presidente Boric? Toma agua, Diego Ibáñez, y se nos acaban los minutos, Mira, así más que en un libro, tuve la oportunidad de conversar con Oscar Soto, el médico personal de Allende. Él vive en Madrid, en las afueras de Madrid. Y yo, de hecho, le hice la misma pregunta que tú me haces a mí. Yo a él le encontré mucha razón. Cuando... Pero no te escudes en él. No, que es lo que yo creo también. Ya, eso. Es lo que yo creo y me interpreta, cuento esto como una anécdota, pero lo que yo creo es justamente que jamás tenemos que perder la capacidad de construir puentes con el adversario y de ampliar las alianzas políticas. Yo creo que la izquierda, como ideario, como imaginario, debe intentar siempre dar la batalla cultural de las ideas y nunca imponer esa batalla cultural por las ideas. ¿A qué me refiero? Yo creo que los esfuerzos por tratar de construir un acuerdo que sostenga lo más esencial de la democracia, que es el Estado de Derecho, yo creo que se agotaron. Oscar Soto me dijo, se agotaron y probablemente este proyecto nació muerto. Uno con el romanticismo que uno lee hacia la historia hacia atrás. Yo nací en el 89, imagínate, yo ya nací después del plebiscito del 88. Eso no me exime de opinar de la historia. Quizá por eso se equivocaron cuando pidieron la renuncia de Sebastián Piñera después del estallido social. Voy a decir algo polémico. Si yo tuviera que votar nuevamente la acusación constitucional, la votaría a favor. Yo creo que las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en ese momento eran bastante graves. Yo tuve un vecino que perdió el ojo en una manifestación en Belloto. A mí me dolió mucho lo que sucedió. Hubieron torturas en algunas comisarías que están todavía siendo investigadas. A mí me dio mucha rabia ese momento. Y probablemente no te voy a negar, me pueden criticar, pero si es que tuviese que votarla de nuevo, probablemente la votaría a Guillermo favor. Tellier pidió la renuncia el mismo 18 antes de las violaciones a los derechos humanos. Bueno, pero más es él, yo soy yo. Entonces yo creo que aquí hay momentos en la historia en los cuales uno jamás debe renunciar a construir con el adversario político. Que por lo demás creo que también ese fue el error de la ex convención constitucional para que finalmente el proceso fracasara. Diego Ibáñez, muchas gracias por esta conversa aquí en Estado Nacional Prime. Gracias por venir.